Buenos días, bienvenidos al Aula Salinas del edificio de Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca. Quiero agradecer muy especialmente la presencia del presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, el excelentísimo señor don Mario Amilibia González. Muchas gracias, presidente, por esta oportunidad de visibilizar la colaboración con el Consejo de Cuentas de Castilla y León. También saludo a los consejeros, don Jesús Encabo y don Emilio Melero, que nos acompañan, y a los funcionarios del Consejo de Cuentas que visitan nuestro estudio y con quienes compartimos propuestas de desarrollo institucional en una de las instituciones con más capacidad de innovación, lo está demostrando en el panorama autonómico comparado. Lo comentábamos ayer con el doctor Juli Ponce Solé, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, que también nos acompaña en este acto, a partir del análisis del informe de la AIREF que sugiere la posibilidad de incorporar la evaluación de políticas públicas en esta institución y, en general, en aquellas que se dedican a orientar la buena administración, temática de la que es especialista el doctor Juli Ponce Solé, y por la que dirige la colección en la que se publica el libro que presentamos esta mañana aquí en el Aula Salinas, que es la obra del doctor Santiago Martín Nájera, que se encuentra en la mesa, Las instituciones de control en análisis conductual y el derecho a la buena regulación. Libro resultante de una tesis doctoral defendida en esta misma Universidad de Salamanca tras varios años de dedicación intensiva al estudio y a la reflexión para contribuir a un control mucho más efectivo, mucho más razonable, mucho más moderno de las decisiones públicas. Intervendrá en primer lugar el doctor Juli Ponce Solé, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, como he dicho, a quien quiero agradecer su impulso para la publicación de la obra y esta colección. El doctor Juli Ponce es el director, lidera una red nacional que analiza las temáticas con las que está conectada la obra y, en concreto, el análisis conductual y la metodología NACH, sobre la que celebramos otro acto académico ayer mismo en este Aula Salinas también. A continuación intervendrá el doctor Santiago Martín Nájera, que es director de Fiscalización del Consejo de Cuentas, además de doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, y cerrará el acto el presidente del Consejo de Cuentas, el excelentísimo señor don Mario Amilibia González. Así que tiene la palabra el doctor Juli. Pues muchas gracias, rector, señor presidente, autor del libro, doctor Santiago Martín. Y buenos días a todos y a todas. Tomo la palabra muy brevemente. Yo creo que aquí lo que interesa es escuchar al autor y al presidente del Tribunal del Consejo de Cuentas, pero sí enmarcar un poco, ya lo ha hecho el rector, acabar de enmarcar un poco el libro que hoy tenemos el gusto de presentar y añadir alguna reflexión complementaria, quizás para tenerla en cuenta como consecuencia posible futura del libro, ¿no? En primer lugar, una satisfacción y un honor estar aquí en la Universidad de Salamanca y en esta presentación. El motivo de que yo esté aquí no es otro que soy codirector de esta colección Derecho, Buen Gobierno y Transparencia, que es una colección de la editorial Marcial Pons, y por tanto vengo en esta calidad de codirector. La editorial Marcial Pons conocía la celebración del acto, tenía mucho interés en estar presente algún miembro, no ha podido ser. Yo hablé con Pedro Pons en la editorial y me pide que traslade, diríamos, el agradecimiento por la organización del acto. Ellos han hecho difusión a través de sus medios y su satisfacción también por la publicación de este libro, ¿no? Decía que es un honor estar hoy aquí y una satisfacción porque, en fin, entre otras cosas, lo ha dicho el rector, ¿no? Este libro trae causa originaria de una tesis doctoral y, por tanto, es un reflejo
del trabajo excelente que se desarrolla en la Universidad de Salamanca y en su programa de doctorado. Ayer mismo tuve la oportunidad de estar también en la defensa de una tesis doctoral de la señora Marta Cerezo, ya la doctora Marta Cerezo, sobre estas cuestiones, precisamente también de acicates y análisis conductual, ¿no? Yo creo que esta es una línea importante y que vale la pena ser destacado, que estos resultados, que luego veremos, yo creo, pueden tener traslaciones prácticas, vienen de muchos años de esfuerzo, de dedicación, de dirección de la tesis. En este caso, la tesis fue dirigida por mi colega, el profesor Ricardo Rivero, que prologa también el libro, tuvo la amabilidad de prologar el libro, ¿no? Por tanto, es una satisfacción académica, es una satisfacción editorial, es el cuarto libro de esta serie Derecho, Buen Gobierno y Transparencia. Lo inauguramos antes de la pandemia con una traducción al español de un libro de Susan Rose Ackerman, profesora en la Universidad de Yale, Corrupción y Gobierno, ¿no? Han venido luego otros libros, de los que estamos haciendo también presentaciones post-pandémicas, porque todo quedó aplazado. Y el libro del doctor Santiago Martín es el cuarto libro de esta colección y estamos muy satisfechos, ¿no? Además, con el doctor Santiago Martín, que nos hemos conocido hoy en persona por la situación pandémica, hemos hablado por teléfono, hemos utilizado todos los medios salvo vernos y tocarnos, ¿no? Hemos hablado por teléfono, hemos tenido videoconferencias, hemos intercambiado emails, llevamos años de contacto, diríamos, no presencial, ¿no? Y también me ha alegrado pues, poder saludarle en persona, ¿no? Y él además ha hecho su tesis, el libro, pero ha estado trabajando con nosotros en una red, lo citaba el rector, en una red que se constituyó en el año 2019, también antes de la pandemia, sobre el nudging o los acicates aplicados a la mejora regulatoria, ¿no? Y él ha sido un miembro activo de esta red, hemos aprendido de él, todos los miembros de la red, y yo también le agradezco ese trabajo que en los 2 últimos años ha hecho en esta red, una red financiada con fondos estatales de un programa estatal de generación de conocimiento y fortalecimiento científico, ¿no? Vamos a terminar ahora la red, le explicaba al profesor Rivero, y lo vamos a terminar con un libro, donde va a participar también el doctor Santiago Martín, y, en fin, esperemos que el libro final pues, sea un poco una evolución, ¿no? Otro desarrollo en la línea que marca el libro que hoy presentamos, ¿no? Yo no voy a hacer un comentario del libro, lo dejo al autor y a la lectura. Sí que ya ha aparecido una primera recensión del libro hace pocos días, que se ha publicado en el blog de esta red de investigación. Y en mi opinión es un libro importante, es un libro interesante, ¿no? Donde yo creo honestamente que se recogen algunas de las mejores páginas que hoy en día se han publicado en España sobre estos temas conductuales, ¿no? Las reflexiones del doctor Martín sobre los límites de la racionalidad humana, sus efectos sobre el derecho y las normas jurídicas, el estado de la cuestión que nos plantean en varios capítulos de las aportaciones conductuales, yo creo que es valiosísimo, muy bien explicado, los sesgos, los conceptos heurísticos, sesgos, las críticas que está recibiendo y los contraargumentos a las críticas, un debate importante, intelectual y práctico. Yo creo que es muy interesante. Es muy interesante también la explicación que hace de las unidades conductuales que se han ido generando, más de 300 en todo el mundo, con aplicación ya práctica en el desarrollo de políticas públicas y en la evaluación de políticas públicas, ¿no? Yo creo que quien quiera acercarse a estas cuestiones en fin, con rigor y con seriedad, en el libro encontrará, en fin, un ámbito perfecto, ¿no? Pero yo creo que la gran aportación del autor es el intento que realiza de conexión entre estas aportaciones conductuales
y los informes de las instituciones de control externo, ¿no? Yo creo que por su formación profesional estaba en la mejor condición para hacerlo y esa yo creo que es una aportación también importante. No solo una aportación intelectual, yo creo que puede ser un instrumento útil en el futuro de guía para ayudar, en definitiva, que es lo que nos interesa a todos, yo creo, ayudar a la mejora de la gestión pública. Yo, para finalizar, un poco decirles qué caminos abre este libro, ¿no? Hacia dónde se puede ir leyendo, reflexionando. Pues yo creo que, como les decía, es un libro comprometido con la mejora de la gestión pública desde la perspectiva de la evaluación ex post a través de estos organismos de control externo, como puede ser el Consejo de Cuentas de Castilla y León, ¿no? Y yo creo que esa preocupación por la mejora de la gestión pública es una preocupación que está desde hace años ya en las agendas políticas y administrativas del entorno internacional, ¿no? La OCDE, la Unión Europea, en fin, están insistiendo en la importancia. Repasando, antes de venir aquí, pues repasaba un dictamen, por ejemplo, del Comité Económico y Social Europeo de este mismo año, sobre los servicios públicos que contribuyen a la estabilidad del régimen democrático, y este dictamen del Consejo Económico y Social insistía en la importancia de que los servicios públicos hagan efectivo el derecho a una buena administración, cito literalmente, reforzando así la confianza en el Estado de Derecho y la democracia como resistencia de los ciudadanos, dice el dictamen, frente a las promesas populistas. Este es un ejemplo, como les digo, de lo que se está reflexionando a nivel teórico en nuestro propio país. También repasaba, antes de venir aquí, un clásico del derecho público, en el curso de Derecho Administrativo de los profesores Eduardo García Enterría, añorado profesor Enterría, y del profesor Tomás Ramón Fernández, ¿no? En su última edición, la 19ª del año 20, en el prólogo, señala, y cito literalmente, que hasta ahora no habíamos tomado demasiado en serio el derecho a una buena administración, y en este curso se dice que este derecho, el derecho a una buena administración, está llamado a abrir una nueva etapa en nuestro derecho y en el derecho europeo en general, suponiendo, sigo citando literalmente, una nueva mirada a la administración y al derecho administrativo. Bueno, son ejemplos de la academia. El Tribunal Supremo también ha insistido en diversas sentencias, numerosísimas ya, sobre la importancia del derecho a una buena administración y su correlato de diligencia debida y debido cuidado. En fin, tenemos ya muchos elementos para detectar la importancia de este derecho. De hecho, ustedes, en su comunidad autónoma, su propio Estatuto de Autonomía del año 2007 reconoce el derecho a una buena administración, lo saben perfectamente mejor que yo. Tienen una ley de derechos del ciudadano que desarrolla este derecho a una buena administración también, y por tanto, en fin, Castilla y León está perfectamente, al menos en los textos legales, en esta línea, ¿no? Y yo creo que lo que nos explicita este derecho a una buena administración, que cita también el doctor Martín en su libro, es una cosa muy revolucionaria, que es el fin de la indiferencia del derecho hacia el ejercicio de la discrecionalidad, ¿no? La discrecionalidad administrativa, que durante tantos años se había considerado un indiferente jurídico entre alternativas posibles. Lo que nos está diciendo este derecho, la jurisprudencia, todos los documentos, es que, desde luego, hay una elección por parte de quien goza legítimamente de esa discrecionalidad, pero que no se puede ejercer esa discrecionalidad de cualquier modo ni con cualquier resultado, que los ciudadanos tienen derecho a una diligencia debida en el uso de la discrecionalidad y, en lo que nos interesa ahora más, en el uso, claro, de los recursos públicos, ¿no? Y yo creo que, y con eso termino, ese es uno de los mensajes importantes del libro, ¿no? Ese es uno de los mensajes que nos viene a decir que se puede ayudar, contribuir a la mejora de la gestión pública y hacer realidad el derecho a una buena administración de los ciudadanos, añadiendo a nuestra caja de herramientas, por decirlo de algún modo, esas aportaciones conductuales
que tienen ya pues 4 o 5 décadas seguidas, diríamos, de pruebas empíricas, de experiencias a nivel internacional, que, como explica muy bien en el libro del doctor Martín, hasta 7 premios Nobel de Economía han estado relacionados con trabajos vinculados con la economía conductual, que sería la hermana del derecho conductual, diríamos, y de la psicología cognitiva. Y ese es un gran mensaje, yo creo que lanza el libro. Ha mencionado, creo, el profesor Rivero un informe muy reciente que me pasó el doctor Martín de la IREF, ¿no?, sobre la evaluación en Castilla y León, ¿no?, y el posible papel todavía más importante, si cabe, que puede tener el Consejo como otros órganos autonómicos. Y leyendo, realmente yo releía la ley reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Y bueno, cuando, yo sin entrar en un tema que no soy desde luego ningún especialista, pero cuando uno lee lo que le dice la ley sobre las tareas de la función fiscalizadora, ¿no?, el hecho de comprobar el grado de cumplimiento de objetivos, ¿no?, la eficiencia en el uso, son típicos principios de buena administración que el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ido empleando desde hace décadas, y yo creo que en esos principios, en esos informes, en esas sugerencias de mejora, las aportaciones conductuales, sin ser la solución a todos los problemas del mundo, desde luego, y el doctor Martín me consta que es realista y pragmático, pero, como decía, es un instrumento más en la caja de herramientas que yo creo que merece la pena tener en cuenta, que el libro tiene en cuenta y propone, y, por tanto, me gustaría finalizar, pues, en fin, agradeciendo al autor el trabajo que ha desarrollado, al doctor Rivero, pues, el prólogo a la obra, y agradecerla, en fin, el interés en poderla publicar con Marcial Pons dentro de esta colección, que yo creo en la cual será un libro importante y de referencia, y que esperemos nos ayude a lo que queremos todos, ¿no?, que es a gestionar mejor, ayudar a gestionar mejor en beneficio de todos los ciudadanos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Juli Ponce por su liderazgo también en estas transformaciones institucionales, no solo a nivel científico, sino proponiendo cambios en el diseño de los órganos de control, en los que el Consejo de Cuentas de Castilla y León pasa a ser la institución de vanguardia a partir de las propuestas que hoy se tratan. Tiene la palabra el doctor Santiago Martín Nájera. Muchísimas gracias, señor rector, presidente del Consejo de Cuentas, profesor Ponce. Muchísimas gracias, señor Ponce, por sus amables palabras en la presentación del libro y por ese liderazgo que ha puesto de manifiesto el profesor Rivero. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Universidad de Salamanca y, en concreto, aquí a su representación, al excelentísimo y magnífico señor rector, la oportunidad de presentar este libro en un lugar con tanto significado y tanta historia como este. Además, para mí tiene una especial importancia personal, en tanto en cuanto, como ya se ha comentado, este libro trae causa en una tesis doctoral defendida ante la Universidad de Salamanca. Ayer reflexionaba un poco acerca de cómo había llegado hasta aquí. No soy una persona habitual en el marco académico ni en el mundo de la doctrina. La verdad es que es una historia muy sencilla. Yo había terminado unos estudios de máster habilitantes y me planteé la posibilidad de realizar una tesis doctoral. Con esas inquietudes me puse en contacto con el entonces decano de la Facultad de Derecho, el profesor Rivero, y le planteé un primer esquema que consistía en hablar de qué es el control externo en España, qué instituciones existen, cuáles son los problemas y cuáles son algunas de las soluciones que se podían plantear. Frente a eso, el profesor Rivero señaló un artículo que había publicado hacía unos meses acerca del uso de las recomendaciones de los informes de control como NACH, como acicates. Mi primera respuesta fue, bueno, eso es posible, hay aquí una tesis, si no hay nada. Y el profesor Rivero señaló precisamente, es que para eso son las tesis. Cuando no hay nada, la tesis lo que permite es, o lo que facilita es el desarrollo de un trabajo de investigación que abra nuevos caminos, que presente nuevas realidades. Es de agradecer especialmente
que, además de su apertura lógica a los investigadores que realizan sus trabajos dentro de la Universidad de Salamanca apoye e impulse la realización de tesis doctorales también a profesionales que no están dentro del marco universitario, pero que pueden, creo, aportar su colaboración y sus conocimientos en el marco de la doctrina. La génesis del libro, en realidad, tiene mucho que ver con mi motivación para estudiar Derecho, la carrera de Derecho. El derecho, al final, es la estructura que sostiene a las sociedades, les da estabilidad y les provee de los instrumentos para mejorar y para evolucionar. Pero en mi experiencia laboral, en los informes de control externo, me encontraba con casos, tal vez demasiados, en los que el derecho no se cumplía, o si se cumplía se hacía de una forma meramente formal, dando una nueva vida al dicho de se acata pero no se cumple, que aquí en Salamanca tiene grandes antecedentes. El hecho de que fuera algo más común dentro de las instituciones de control no me servía de consuelo, sino más bien lo contrario. Estaba claro que la institución, el Consejo de Cuentas, cumplía con su función inmediata, señalando sus incumplimientos, haciendo propuestas de mejora, pero no se podía hacer nada más. ¿Y por qué las leyes no se cumplían o no conseguían los objetivos? ¿Acaso existía una voluntad profunda de incumplimiento material o espiritual frente a la normativa? Con esas preguntas a la cabeza y el impulso del profesor Rivero, inicié un viaje de estudio acerca del comportamiento humano, de nuestra falta de racionalidad en la toma de decisiones de carácter automático, que son la mayoría, y su fundamentación en la psicología. Conocí los principales trabajos internacionales al respecto y valoré cómo afecta ese comportamiento no racional al cumplimiento o no de las leyes y, desde otra perspectiva, cómo debe ser tenido en cuenta para el impulso y desarrollo y evaluación de las políticas públicas. Lógicamente, fue necesario también definir la posición de las instituciones de control externo, la naturaleza de sus informes, en cuanto pudieran ser o no instrumentos para esa mejora de las políticas públicas y esa evaluación, y de qué manera se puede hacer el uso del análisis conductual dentro del ciclo de las políticas públicas, desde su posición institucional definida en el marco legislativo español, concretamente en el caso de Castilla y León, en su Estatuto de Autonomía. Para toda esta parte, el apoyo por parte de la institución en la que trabajo, del Pleno actual y de los anteriores plenos, así como de todos los compañeros que trabajan en ellas, ha sido fundamental. Sin ellos no hubiera sido posible y se lo quiero agradecer aquí de una forma expresa. Tras terminar la tesis, con carácter previo a terminar la tesis, no había todavía defendido la tesis, el profesor Ponce Solé se puso en contacto conmigo y me invitó a participar en la red temática, el NatGen, aplicado a la mejora de la regulación, de la que se ha hecho referencia, que para mí fue una sorpresa porque de repente encontré que había más gente que le interesaba esto dentro del ámbito nacional. Y ha sido una satisfacción poder trabajar en esa red, poder compartir experiencias, aprender muchísimo de todos los integrantes de esa ley y, finalmente, ser el vehículo que ha impulsado la publicación de ese libro. Y le quiero agradecer expresamente al profesor Ponce ese trabajo realizado. Este libro intenta desafiar o intenta poner en cuestión al menos 3 grandes ideas que tal vez no se digan de forma específica, pero que subyacen en nuestras conversaciones, en nuestro día a día. Parece, en primer lugar, que el análisis conductual no existe en España, no se usa. Bueno, yo creo que esa afirmación es incorrecta, porque independientemente de que no exista un desarrollo institucional propio, hasta ahora, lo cierto es que el análisis conductual, nuestro comportamiento, no es optativo. Es decir, se quiera o no, cualquier acción de gobierno tiene efectos conductuales. Pasa un poco como la comunicación. El silencio es comunicación. Tú puedes obviar que en una norma no realices un análisis conductual acerca de cómo va a afectar y qué objetivos tienes y cómo va a afectar la vida de las personas y cómo las personas van a tomar decisiones al respecto. Pero lo hagas o no lo hagas, ese efecto conductual existe. Y eso fue uno de los grandes descubrimientos puestos de manifiesto por los doctores Thaler y Sunstein, uno de los grandes planteamientos. Casi cualquier cosa es conductual, desde la política de vacunación, que lo es y mucho, hasta la existencia de códigos de ética o no y su regulación, o la redacción de las normas, la buena redacción de las normas, tiene consecuencias conductuales. Se puede decir que no se aprovecha, que no se hace conscientemente, pero es inevitable. Además, el análisis conductual no es una mera elucubración, no es algo teórico. En absoluto, existe una gran implantación
es verdad que fuera de España, a nivel internacional, de este tipo de análisis a través de diferentes instrumentos, a través de diferentes estructuras, bien sea la OIRA estadounidense, bien sea el NEST actual, anterior BID en Reino Unido, bien sea dentro del Ministerio de Economía, en el caso alemán y holandés, si no recuerdo mal, etcétera. Eso existe. Para que nos demos cuenta hasta qué punto el análisis conductual es algo consustancial. Tengo unas palabras, aquí una frase de la premio Nobel Esther Duflo, de hace 2 años, si no recuerdo mal, que planteaba la lucha contra la pobreza. Y llegó a la conclusión de que el análisis conductual era absolutamente necesario. Podemos pensar, bueno, África, el análisis conductual, aparte de que, bueno, creo que tenemos una visión de África bastante eurocentrista, pero bueno, eso es otra cuestión. Esther Duflo lo que plantea literalmente es que ser pobre, con casi completa certeza, afecta a la manera en que la gente piensa y decide. Quizás las decisiones afectan a la subsistencia de la familia de uno, quizás cuando las decisiones afectan a la subsistencia de la familia de uno, la percepción del valor de las cosas es distinto a cuando uno tiene mucho dinero y sabe que va a disfrutar de una pensión al retirarse. Eso también es análisis conductual. El atacar problemas como la distribución de la riqueza, la pobreza, la despoblación, tiene componentes conductuales, lo queramos o no lo queramos. Así que el análisis conductual existe en España. Tal vez no lo manejamos, tal vez no estamos a cargo de ello, pero existe. Otra afirmación es que las personas, cuando incumplen las normas, lo hacen voluntariamente. Tenemos un poco la visión de crimen y castigo. Eso puede ser cierto en determinadas situaciones, pero la realidad es que la toma de decisiones en nuestro día a día no la hacemos conscientemente, la hacemos con un piloto automático. Y eso puede tener consecuencias. Pero muchas veces esas consecuencias no son consecuencias queridas de una forma directa. Nuestras actuaciones están sometidas a los sesgos característicos que tenemos como seres humanos y como seres humanos dentro de nuestra posición en la sociedad. Lógicamente, no estoy planteando, a pesar de que en algunos estudiosos americanos, en el caso de Zimbardo, con el famoso experimento de Stanford, llegó a plantear y de hecho luchó por evitar condenas de determinados asesinatos de guerra en Vietnam, etcétera, etcétera. Bueno, eso fue unos planteamientos un tanto extremos, pero reales. O sea, lo que no estoy planteando es que sea posible quitar la legitimidad al reproche penal o sancionador en los casos en los que la sociedad así lo considere frente a determinados comportamientos. Pero esto lo que yo considero es que nos debe llevar a plantear determinadas estrategias de fondo para mejorar el cumplimiento de las normas. Las sanciones, el derecho sancionador, no debe ser el único instrumento que tiene la sociedad para cambiar el comportamiento de las personas. Esto es tan real que viene siendo reconocido por la Academia de Suecia a través de determinados premios. Y además tiene una evolución muy curiosa, porque inicialmente el primer premio Nobel relacionado con el tema conductual, aunque hay algunas personas que piensan que se podía incluso buscar un antecedente, sería Daniel Kahneman, que es psicólogo, es plenamente psicólogo, es el que planteó las bases, recopiló, porque ya desde Simons existía ya ese tipo de estudios acerca de la racionalidad limitada, lo planteó como un bloque, nuestra falta de racionalidad y la existencia de dos sistemas. A continuación, Richard Thaler utilizó ese análisis de carácter psicológico y lo planteó desde el punto de vista de la economía. Y ha habido varios premios Nobel de Economía basados ya en el análisis conductual. Y yo quiero hacer mención aquí a la figura de Cass R. Sunstein, porque es licenciado en Derecho y fue el que consiguió unir el análisis conductual al mundo del derecho, en este caso en la administración americana, y lo planteó dentro de su sistema de mejora de regulación. Estos ejemplos nos llevan a pensar que no existe una única manera de plantear institucionalmente el análisis conductual. Puede estar residenciado en muy diferentes ámbitos. Lógicamente, cada una de esas estructuras institucionales tendrá sus ventajas y sus inconvenientes. Finalmente, como tercera afirmación, que a veces es más común de lo que debería ser en la calle, es que en España no existe control del gasto y mucho menos una evaluación de las políticas públicas. Los órganos de control interno en la Administración española funcionan con carácter general y realizan su trabajo. Y además existen los órganos de control externo. Los órganos de control externo, su desarrollo más intenso ha sido a partir sobre todo del año 2000,
Pero aún así, si entramos en la página de ASOCEC, de la Asociación de Órganos de Control Externo de España, nos encontramos con cerca de 6.000 informes. Ayer había 6.000 informes de control, que no es poco. Nos podemos plantear qué impacto han tenido esos informes, que es un poco a donde yo quiero llegar o lo que yo quiero plantear en este documento. El Consejo de Cuentas, que empezó sus trabajos ya por el 2003, trabajos efectivos, bueno, hasta que se consiguió, pese a ser una de las instituciones relativamente recientes, tiene 230 informes en su página web, en una comunidad autónoma del tamaño de Castilla y León. O sea, existe ese control. Lo que pasa es que hay que plantearse cómo se puede conseguir que esos resultados de los trabajos tengan efecto en la vida de las personas, ¿no? El último premio Nobel, que se ha dado a 3 economistas, concretamente a Angrist, Card y Immens, lo que plantean es una cosa muy parecida a lo que ellos son más bien econometras y plantean lo que se viene conociendo un diff and diff, es decir, plantear cuando yo hago una política pública, qué efectos ha tenido esa política pública en el ámbito territorial sobre el que se ha aplicado, frente a un ámbito territorial diferente sobre el que esa política pública no ha sido aplicada y cómo ha evolucionado determinados indicadores básicos. Un sistema muy parecido, lógicamente no igual y con las limitaciones propias, ha sido el que se ha utilizado en el informe de despoblación del Consejo de Cuentas de Castilla y León, que fue defendido y planteado ante las Cortes de Castilla y León y que yo creo que por lo menos ha conseguido un cambio en el discurso, un cambio en la aproximación a la cuestión de la despoblación, que yo creo que es lo más que se puede llegar a plantear en un informe de fiscalización en un tema tan controvertido y tan delicado, que en su momento fue impulsado por el consejero Emilio Melero, aquí presente, dentro de las dificultades a las que dio lugar ese planteamiento. Al final el libro pues, intenta plantear qué es la racionalidad, cuáles son los instrumentos que tenemos en el mundo jurídico, intento hacer un análisis, una compilación de ese análisis conductual, de esos NACH, planteo las dificultades, como ha comentado el profesor Ponce, reflexiono un poco acerca de la situación en España, porque en España tenemos, intentaba buscar el paralelo con la OIRA americana y tenemos la memoria normativa de las normas, muy documentada, que plantea algunas cosas, hay veces que hay determinados adjetivos que plantea que estamos hablando de cosas conductuales. Sin embargo, vemos que es un ejemplo prototípico de planteamiento formal, no material y que no llega a una finalidad real de lo que se plantea normativamente. Se analiza cuál es la estructura del control externo de España, su naturaleza, los informes, y planteo algunos ejemplos acerca de cómo en trabajos de evaluación de políticas públicas que se han realizado, el análisis conductual podía aportar algo. Yo querría agradecer muy especialmente a todos los presentes que me hayan acompañado en este acto y solamente para finalizar querría decir que nosotros, los que ahora mismo trabajamos en las instituciones de control externo, en el marco de nuestros trabajos de fiscalización, especialmente la evaluación de las políticas públicas, podemos, y yo creo que debemos, usar el análisis conductual como una herramienta más para conseguir esa mejora en la gestión de las políticas públicas, especialmente haciendo uso de las recomendaciones. Y que tengamos claro que, aunque no lo estemos utilizando de una forma consciente, inconscientemente estamos teniendo ese efecto conductual. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Santiago Martín Nájera por su explicación detallada de los propósitos y los excelentes resultados de la obra. No lo he dicho antes de darle la palabra al presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León para cerrar este acto con su intervención y de agradecer de nuevo la posibilidad de colaborar con el Consejo y sus altos funcionarios en el desarrollo de líneas de investigación conjuntas que se traducen ya y se traducirán, esperamos, también en el futuro en nuevas tesis doctorales. Creo que en este momento se está expresando la función integral de la universidad, que es transmitir conocimiento, crear conocimiento, pero también contribuir con ese conocimiento al avance social. El Consejo de Cuentas de Castilla y León es una institución prevista en el Estatuto de Autonomía que tiene un cometido fundamental que no se agota en la revisión contable, en la tradición prístina de esta tierra,
de León y de Castilla, sino que se orienta también y tiene una vocación de orientarse a el perfeccionamiento de las acciones de gobierno. Creo que esa contribución decisiva la está asumiendo con una voluntad ejemplar y con una posición de vanguardia que comentábamos ayer con el doctor Juli Ponce en el panorama comparativo autonómico español, y que hay que realzarlo desde aquí, desde la Universidad de Salamanca, y seguir impulsándolo con la presidencia del excelentísimo señor Mario Amilibia, que tiene la palabra. Querido rector, profesor, querido Santiago. Bueno, en primer lugar, en nombre del Consejo de Cuentas, en el mío propio, muchísimas gracias por haber invitado a este acto, haber invitado en este momento a intervenir en nombre del Consejo de Cuentas, que hoy tiene aquí una nómina de representantes relevante. Lo primero que quería decir es que para mí, como presidente del Consejo de Cuentas, estar hoy en la Universidad de Salamanca, como para cualquier leonés o castellano, es siempre algo especialmente relevante. Estamos en una universidad histórica, cualquier acto que se celebra en esta universidad tiene una especial solemnidad. Pero esta es una universidad que, quiero decirlo públicamente, como presidente del Consejo de Cuentas, no solamente vive de su historia y de esa tradición y de haber sido la primera universidad española, vive de una magnífica gestión. Y lo digo porque hay informes que lo corroboran. El Consejo de Cuentas ha llevado a cabo en los últimos meses 3 fiscalizaciones que afectan directa o indirectamente a la Universidad de Salamanca. Una sobre la contabilidad analítica en las universidades públicas de Castilla y León, otra sobre la investigación que ponía a esta universidad al frente de las universidades de Castilla y León y en uno de los mejores posicionamientos en el entorno de las universidades españolas, incluso mundiales. Y, en tercer lugar, una fiscalización de carácter económico-financiero sobre la USAL, que puso de manifiesto una universidad magníficamente gestionada, lo dice el informe, no el presidente, sin deuda viva, y que además lleva a cabo el control interno que la corresponde, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Cuentas, y desde el punto de vista del control externo, lógicamente, pues atiende esas recomendaciones, lo que hay que poner de referencia. Es cuando habla Santiago Martín Nájera de la importancia de las recomendaciones como forma de mejorar la gestión pública, sin duda, estar en una universidad pública, como es la de Salamanca, que sigue las recomendaciones con el impulso de la gestión del rector Ricardo Rivero, pues yo creo que el presidente del Consejo de Cuentas, en la primera ocasión que tiene, que es esta de hablar en público junto a él, lo tiene de poner de manifiesto. Además, tenemos suscritos un convenio con la Universidad de Salamanca, en virtud del cual el año que viene, que es el 20 aniversario del Consejo de Cuentas, celebraremos en principio el 28 de marzo unas importantes jornadas para nosotros, en las que pondremos en la exposición pública esos 238 dictámenes que hemos aprobado y en la que en este momento ya ha asegurado su presencia en principio el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Dicho todo eso, quiero también agradecer al rector, decía, que me permita hablar en nombre de los miembros del Consejo de Cuentas que están aquí. Jesús Encabo, en primer lugar, que fue presidente del Consejo de Cuentas, mi querido y admirado amigo Jesús Encabo, que ha sido nombrado consejero honorario del Consejo de Cuentas y que se le ha entregado en su momento, y que pone de manifiesto la tradición histórica a la que se refería Santiago. Es decir, las cosas no se improvisan. Esta institución hoy tiene el prestigio que tiene, la independencia que se ha ganado por el trabajo de todos los que han conformado el Pleno y de todos sus magníficos funcionarios. Emilio Melero, que es salmantino también, miembro del Consejo, y que sin duda es un consejero que siempre está a la vanguardia en las aportaciones al Consejo que le caracterizan en su forma de ser. Y el tercer consejero, que no está, porque no puede estarlo, entre otras cosas porque no se han ejecutado autovías que ya deberíamos tener desde Soria a Salamanca, Miguel Ángel Jiménez, me traslada, y yo traslado aquí, una reflexión que hicimos en torno a Santiago Martín Nájera. Yo le pregunté a todos, porque es mi obligación, ¿cómo es Santiago Martín Nájera? Y Miguel Ángel, cuando llegué al Consejo, me dijo, pues mira, es un chico que tiene un gran talento, es un gran profesional, tiene una gran vocación, pero además es muy trabajador. Y yo creo que son unas notas características de Santiago. Además, es muy trabajador. Hoy asistimos a la presentación de un libro que yo creo que es muy interesante, un libro que va a marcar sin duda el futuro de los órganos de control externo, que sin duda va a incorporar el análisis conductual
en los futuros informes de fiscalización que llevaremos a cabo, fundamentalmente las fiscalizaciones de carácter operativo, aquellas que buscan una revisión ajena, objetiva, independiente, que buscan la eficiencia, es decir, la nueva visión de los órganos de control externo. Y aquí se ha dicho, y yo creo que hay que ponerlo de relieve, que nosotros estamos apostando como institución por la asunción de las funciones de competencias en materia de evaluación pública con carácter permanente. Señalar, en ese sentido, que el Consejo de Cuentas llevó a cabo una fiscalización operativa sobre la evaluación de las políticas públicas en Castilla y León. Evaluación de las políticas públicas que está referida a la Ley de Hacienda de la Comunidad, que es la llamada gestión por objetivos y que, bueno, dicho de la manera más prudente posible, pues el informe manifestaba que dejaba mucho por desear o que aceptaba una revisión casi completa. Es decir, sin perjuicio de que fue pionera, esa gestión por objetivos se estaba convirtiendo en algo que yo rechazo profundamente. Porque cuando hablamos de todas estas cosas, yo lo que quiero decir, que yo como presidente del Consejo de Cuentas rechazo profundamente la burocracia. Es decir, aquí lo que no se hace de acuerdo con un fin concreto se convierte en burocracia. Y hay que rechazar la burocracia. Entonces, en ese ámbito, la Junta de Castilla y León encargó un informe a la AIREF, un informe cofinanciado por la Unión Europea, para plantear una arquitectura institucional para establecer en Castilla y León una evaluación de las políticas públicas de carácter permanente. Una arquitectura que tiene dos ámbitos, un ámbito interno de la Junta de Castilla y León, coordinadas bien por la Consejería de Transparencia y, en todo caso, por la Consejería de Hacienda, y una unidad externa de evaluación que podría estar en el ámbito del Consejo de Cuentas de Castilla y León, para lo cual haría falta, lógicamente, una modificación de la actual ley reguladora con atribución de competencias y el Consejo de Cuentas, en este contexto, plantea que esa modificación de la ley albergara otra serie de reivindicaciones históricas de la institución que me honro en presidir. Yo quiero decir que en este momento las gestiones van razonablemente bien. Este informe se presentó públicamente por el vicepresidente de la Junta y el consejero de Hacienda y anunciaron que en pocos meses presentarían una proposición de ley al efecto. El presidente de la Junta también lo apoya y ahora viene nuestro trabajo, ¿no? Nosotros somos una institución independiente de carácter estatutario, buscamos el consenso por sistema, que es lo que evita cualquier interpretación parcial de nuestro trabajo, e intentaremos promover que en el ámbito de los grupos parlamentarios de Castilla y León esa iniciativa, en su caso, tenga el máximo consenso posible. Sin duda, eso podrá poner al Consejo de Cuentas a la vanguardia de Castilla y León. Y ello es posible precisamente porque el Consejo de Cuentas tiene en su nómina a personas como Santiago Martín Nájera, que desde el año 2005 afronta este trabajo de director de fiscalización del Consejo de Cuentas. Nos tranquiliza a los consejeros saber que tenemos talento en el Consejo y uno de los trabajos que tenemos que llevar a cabo es nunca perder el talento que ha caracterizado y caracteriza al Consejo de Cuentas, del que hoy hemos tenido un fiel reflejo con la presentación del libro de Santiago Martín Nájera. Por mi parte, nada más, y muchas gracias a todos. Bien, pues el acto ha concluido. Muchísimas gracias, presidente, por esta oportunidad y gracias por la asistencia, y creo que va a ser una obra muy citada con un gran impacto científico. Muchas gracias, Ricardo. Gracias.